Dicen en los callejones de Guanajuato que, cuando la campana de la basílica marca las 3 de la madrugada y el eco se queda temblando entre las paredes de cantera, hay pasos que no pertenecen a los vivos, pasos lentos, arrastrados, que suben y bajan por las escaleras angostas como si buscaran a alguien perdido hace siglos. Los ancianos aseguran que es ella la bruja de la presa de la Olla, una sombra antigua que emergió después del derrumbe de una mina que, según cuentan, jamás debió abrirse. Desde entonces, cada noche, una figura femenina de cabello largo y enmarañado vaga por las calles empinadas, oliendo el aire como un animal hambriento, buscando aquello que la muerte le arrebató, un recién nacido. La historia comenzó a tomar forma real cuando la familia Aguilar, que vivía en una casa vieja cerca del Callejón del Calvario, empezó a escuchar a alguien raspando la puerta principal todas las noches. No eran golpes, eran uñas, como si alguien intentara acariciar la madera para memorizarla antes de arrancarla. Al principio, pensaron que era un vagabundo, quizá un borracho, pero cuando encontraron marcas profundas en la madera, como garras humanas, supieron que no era alguien, sino algo. Y lo peor ocurrió cuando la madre, Amalia, escuchó como una voz ronca y femenina susurraba el nombre de su bebé desde el exterior, pronunciándolo con una precisión escalofriante, como si lo hubiera estado practicando durante años. La llegada de la bruja al pueblo de Ocotepec no había sido anunciada por señales visibles, sino por un cambio casi imperceptible en el ambiente. Las madrugadas, antes silenciosas y frescas, comenzaron a sentirse densas, como si el aire mismo cargara un presentimiento oscuro. Los perros, que siempre ladraban a cualquier ruido, ahora se escondían bajo los corredores de las casas, temblando sin razón aparente. Las gallinas dejaban de poner huevos, los árboles dejaban caer hojas secas, incluso en temporada de lluvias. Los viejos decían que aquello era el aviso más claro, algo antiguo había regresado. La primera familia que escuchó los ruidos extraños fue la de los hermanos Pérez Aná a las 3 de la madrugada. Un golpe suave, insistente, comenzó a sonar en la pared de adobe que daba al patio, como si una mano huesuda tocara con paciencia, sin prisa, con la certeza de que sería escuchada. La madre, incapaz de conciliar el sueño, sintió como un escalofrío le subió por la columna, helándole la espalda. El golpe no cesaba, era un ritmo lento, como un llamado. Cuando reunió la valentía para asomarse por la ventana, no vio a nadie, pero el olor a tierra húmeda y a hierbas quemadas le confirmó que no era imaginación. Al día siguiente, el rumor se extendió por todo el pueblo. Algunos pensaron en ladrones, otros en animales salvajes, pero los ancianos negaron con la cabeza, pues el olor que varios afirmaron haber percibido no pertenecía a este mundo. Dijeron que ese aroma era típico de las brujas que, según antiguos relatos purépechas, caminaban de noche, buscando aquello que jamás podrían tener a un bebé vivo. Ese mismo día, las madres comenzaron a dormir con sus hijos en brazos, y los padres reforzaron puertas y ventanas. Aún así, nadie se atrevía a pronunciar abiertamente la palabra bruja, como si nombrarla fuera una invitación. La segunda noche fue peor. La bruja no se conformó con tocar. Esta vez, se escuchó caminar sobre los techos de teja vieja, dejando un sonido seco, preciso, como uñas arrastrándose sobre barro cocido. Algunas familias despertaron por un llanto muy agudo que parecía venir desde el cielo, un lamento deformado como si fuera de una garganta rota. Pero al salir con lámparas y machetes, no encontraron nada más que sombras alargadas moviéndose entre las copas de los árboles, sombras demasiado altas, demasiado delgadas para ser humanas. Las madres del pueblo comenzaron a sentirse observadas incluso durante el día. En la milpa, en el mercado, en la plaza, tenían la sensación de que algo se movía detrás de ellas, justo fuera de su visión. La presencia se hacía sentir como un leve roce del viento, un susurro sin palabras que recorría la nuca, dejando la piel erizada. Las parteras del pueblo, mujeres sabias y desconfiadas de estas cosas, advirtieron que la bruja no buscaba alimento. Buscaba un bebé específico, uno recién nacido, uno que aún no había sido presentado ante el fuego familiar. El punto crítico llegó la tercera madrugada, cuando la bruja intentó entrar a la casa de los Aguilar. El padre escuchó como la ventana del cuarto del bebé se sacudía sola,
como si alguien por fuera la empujara una y otra vez. Se levantó, agarró un cuchillo y corrió hacia el cuarto, pero cuando abrió la puerta, el aire estaba tan helado que le ardieron los pulmones. El bebé lloraba con un llanto débil, extraño, como si estuviera perdiendo fuerza. La ventana seguía temblando, algo gruñía al otro lado del muro. Cuando el hombre abrió de golpe la ventana, esperando enfrentar a algún animal, lo único que alcanzó a ver fue una figura oscura, doblándose hacia atrás, a una velocidad imposible, como un cuerpo que se replegara sin huesos. Sus ojos, 2 puntos rojos apagados, quedaron grabados en su memoria para siempre. Cerró la ventana de inmediato y corrió a despertar a los vecinos. Pero para cuando regresaron todos juntos con lámparas, no quedaba rastro de la criatura. A partir de esa noche, la bruja comenzó a aparecer en varios puntos del pueblo, siempre entre las 2 y las 4 de la madrugada. A veces se escuchaban sus uñas rascando puerta. Otras veces sus pasos pesados sobre los techos. En ocasiones dejaba marcas en la tierra en 3 líneas profundas que parecían hechas con garras. Nadie se atrevía a salir después de la medianoche. Y los niños ya no jugaban en los patios al anochecer. La tensión crecía como una nube oscura que se negaba a disiparse. Pero lo más aterrador fue que la bruja no actuaba al azar. Cada familia que había tenido un bebé en los últimos meses recibió algún tipo de señal en una sombra en la ventana. Un susurro bajo la cuna, un olor penetrante a hierbas quemadas dentro de la casa. Todos sabían que ella estaba buscando, observando, escogiendo. Y esa certeza, silenciosa pero asfixiante, mantenía al pueblo entero despierto hasta el amanecer. Los ancianos insistieron en que aquello no era una bruja común, sino una tsirimicha, un espíritu hambriento que regresaba cada generación para reclamar algo que, según la leyenda, le fue arrebatado siglos atrás, una criatura que atravesaba paredes, techos, ventanas, atraída por el llanto de los recién nacidos. Sus ojos vacíos, decían, no eran ojos, sino huecos quemados por la maldición que la condenaba a buscar sin descanso. Y así, en la 4ª noche, mientras los habitantes de Ocotepec esperaban con velas encendidas y rezos temblorosos, la bruja decidió que era momento de actuar. Ya sabía a qué casa ir. Ya había olfateado lo que buscaba. Y mientras el reloj marcaba las 3 en punto, una sombra altísima se fue arrastrando hacia la vivienda de la última familia, que aún intentaba ignorar lo inevitable. La 2ª noche cayó sobre el pueblo como una manta húmeda y pesada, pero esta vez la gente no durmió con la misma inocencia, aunque pocos sabían lo ocurrido en la casa de los Navarro. El rumor de que algo caminaba entre las calles empedradas comenzó a extenderse como una sombra que todos evitaban nombrar. Los perros volvieron a inquietarse antes de la medianoche. Pero lo que realmente heló la sangre de los habitantes fue escuchar, entre los callejones, un silbido débil, casi humano, que parecía desplazarse de puerta en puerta, olfateando, buscando. Las mujeres se persignaban. Los hombres cerraban las ventanas con trancas de madera. Y aún así, el miedo se filtraba como humo por cualquier rendija. Dentro de su hogar, los navarros se atrincheraron alrededor del pequeño Tomasan. La madre no se separó ni un segundo de la cuna, mientras Martín caminaba por la casa con un machete en mano, aunque sabía en lo más profundo que no había arma en la tierra capaz de detener a algo nacido de las sombras mismas. No obstante, el instinto lo obligaba a intentarlo. Cada crujido de la madera, cada soplo de viento en el tejado, lo hacía girar con el corazón en la garganta. Algo les rondaba, algo que no había terminado con ellos. A las 3 de la madrugada, el silencio se quebró. Primero fueron los perros, dejaron de ladrar de golpe, como si un puño invisible les hubiera cerrado el hocico. Luego el viento cesó, de manera antinatural, dejando un vacío tan profundo que los oídos zumbaban. Y entonces vino el sonido. Un golpecito suave, rítmico, insistente. No provenía de la puerta principal ni de las ventanas. Era un sonido imposible, un toque que venía desde el techo, como si alguien caminara sobre las tejas, despacio, deliberadamente. La madre abrazó a Tomás con tal fuerza que el bebé comenzó a llorar,
pero ella no podía aflojar los brazos. Martín levantó la mirada hacia el techo y sintió un escalofrío que no pertenecía a este mundo. Algo se desplazaba encima de ellos, arrastrando algo metálico, como uñas largas y gastadas, raspando la losa. El hombre tragó saliva, dio un paso hacia atrás y vio como del centro del techo caía polvo fino, estremecido por el peso de lo que fuera que caminaba allá arriba. Entonces se escuchó un segundo sonido, más grave a una respiración, profundamente ronca, como si un animal grande inhalara el olor del miedo. Martín sostuvo el machete con ambas manos, deseando no temblar, pero su cuerpo no le obedeció. Aquella criatura no solo estaba cerca, estaba justo encima de la habitación del bebé. Una sombra se movió afuera de la ventana. No era la figura encorvada de la noche anterior, ni una silueta humana. Era más alta, más flaca, más antinatural. La bruja había cambiado, como si cobrar fuerza con cada intento la transformara. Su cuello parecía demasiado largo, demasiado flexible, y sus brazos colgaban hasta casi rozar el suelo. Su rostro, apenas visible entre el polvo y la penumbra, era un hueco oscuro con dos brasas apagadas por ojos. La madre hizo lo imposible por contener el llanto de Tomás, pero el bebé, aterrado por un instinto puro, lloraba con un sonido tan agudo que la criatura afuera se detuvo. Escuchando, reconociendo, saboreando en la respiración en el techo, se intensificó dos presencias. Dos, como la noche anterior. Quizás más. De pronto, el techo crujió como si fuera a partirse. Martín gritó a su esposa que corriera hacia el cuarto interior, el único sin ventanas. Ella obedeció, pero mientras cruzaba el umbral, un golpe brutal sacudió la casa, y una mano descarnada apareció entre las tejas rotas, buscando, arañando el aire, empujándose hacia adentro. Una segunda mano emergió junto a la primera, y luego parte de un rostro angosto de piel grisácea se deslizó entre las sombras. La madre chilló mientras Martín corría a empujar un mueble debajo del agujero para impedir el descenso de la criatura. El bebé, rojo del horror, lloraba sin control. Afuera, se escuchó el graznido distorsionado de otra bruja golpeando la ventana, desesperada por entrar. Era como si ambas criaturas compitieran por llegar primero al niño, como si hubiera algo en el que las llamara con más fuerza que a cualquier otro recién nacido del pueblo. En ese caos absoluto, una campana comenzó a sonar en la iglesia, lejana pero constante. No era hora de misa, no era hora de nada. Alguien la había hecho sonar a propósito. Y al eco de la campana, un grito colectivo de mujeres del pueblo se elevó en la distancia. Un rezo antiguo que pocas conocían y casi ninguna se atrevía a pronunciar. La bruja del techo se detuvo. La que arañaba la ventana retrocedió un paso. Algo las perturbaba, pero no se iban. No retrocedían del todo, como si esa noche, a diferencia de las otras, no estuvieran dispuestas a retirarse sin su presa. Y dentro de la casa, los Navarro entendieron que la noche aún estaba lejos de terminar. Aquel amanecer llegó con un silencio tan espeso que parecía cubrir el pueblo de Nochistlán como un sudario. Nadie quería hablar de lo ocurrido la noche anterior, pero todos lo habían escuchado en el sollozo arrastrado que recorrió las calles vacías poco antes del alba, como si la bruja hubiera lamentado no haber conseguido lo que buscaba. Las madres abrazaban a sus hijos con una fuerza desesperada, y los hombres, aunque no lo admitieran, evitaban mirar hacia los cerros donde la figura había sido vista por última vez. El aire olía a leña húmeda y a miedo antiguo, como si el pueblo entero hubiera retrocedido un siglo a la época en que las historias no eran cuentos, sino advertencias. Sin embargo, nadie podía ignorar que algo había cambiado. Don Lauro, el hombre que la había enfrentado, no apareció en toda la mañana. Su casa permaneció cerrada, sin el sonido habitual de su radio vieja, ni el ladrido de su perro. Los vecinos dudaron en acercarse. Todos sabían que la bruja dejaba marcas, no siempre visibles, pero profundas. Cuando finalmente se atrevieron a entrar, encontraron su mecedora moviéndose sola, como si todavía alguien estuviera sentado allí. Sobre la mesa había un manojo de hierbas negras que nadie reconoció y una marca en el suelo que parecía un espiral trazado con ceniza. Don Lauro
No estaban su perro tampoco. Esa misma tarde, mientras el sol comenzaba a caer entre nubes rojizas, los niños, que jugaban cerca del viejo acueducto, regresaron corriendo pálidos, jurando haber visto una figura encorvada sentada en lo alto de un arco, mirando al pueblo como un buitre paciente. Decían que tenía el cabello largo y áspero, moviéndose como si respirara por cuenta propia. Los adultos soltaron regaños. Pero al cerrar las puertas esa noche, todos clavaron más trancas, más clavos, más cruces de ocote, porque en Nochistlán incluso los incrédulos sabían que una bruja nunca se retira tan fácilmente. Primero observa, luego esperan, después regresa, y regresó. Y regresó. A las 2:30 de la madrugada, el viento sopló desde los montes con un gemido tan prolongado que despertó al pueblo entero. Las ventanas vibraron, los gallos se agitaron, los perros se acurrucaron bajo las camas. Las madres sintieron, sin explicación alguna, que debían correr hacia sus hijos. Varias encontraron la ventana entreabierta, como si alguien hubiera estado a punto de entrar. Una mujer aseguró haber visto unas manos alargadas deslizándose hacia adentro, pero retrocediendo justo cuando ella irrumpió con un grito. Otra dijo haber escuchado pasos sobre el techo, pasos lentos, pesados, arrastrados, como si caminaran con pies de hueso desnudo. Ninguna puerta fue forzada, pero todas quedaron con la sensación de que la bruja había probado una nueva forma de entrar. Al amanecer, el pueblo descubrió otra señal sobre el campanario de la iglesia. Manchado de tierra y sangre seca, aparecía un símbolo tallado en la madera, uno que los más viejos reconocieron de inmediato. Era el mismo que, décadas atrás, marcaba los lugares donde la bruja había intentado robar niños durante las sequías. Un espiral hecho con líneas torcidas, como si lo hubieran dibujado dedos deformes. Era una advertencia y una promesa. Ella había elegido Nochistlán, y no se marcharía sin un recién nacido. Los días siguientes se convirtieron en un ritual de terror. Las mujeres embarazadas fueron encerradas en sus casas, vigiladas por turnos. Las noches, antes vivas con guitarras y murmullos, se transformaron en un cementerio silencioso. Las sombras parecían más largas, los reflejos más distorsionados. Y siempre, en el borde de la vista, alguien creía ver una figura encorvada siguiendo su camino. Don Lauro seguía desaparecido, pero algunas noches se escuchaba un quejido ahogado en el cerro, como si alguien gritando tratara de hablar con una boca llena de tierra. Cuando la tensión llegó al límite, los pobladores decidieron actuar. Siguiendo los relatos más antiguos, llevaron ofrendas al cerro en sal, copal, ruda y un fajo de velas benditas. Las colocaron alrededor de la entrada de una grieta conocida por ser tan antigua como el pueblo. Las historias decían que ahí vivían los seres que no eran ni vivos ni muertos. Dejaron las ofrendas sin pronunciar palabra, pues sabían que los espíritus escuchaban más atentamente cuando los humanos guardaban silencio. Esa noche, el viento no sopló. No hubo pasos sobre los techos, ni murmullos en las ventanas, ni sombras deslizando por las paredes. El pueblo durmió con un miedo tenso, como quien espera el golpe final o el milagro inesperado. Fue cerca del amanecer cuando todos escucharon un alarido feroz que descendió del cerro, un grito tan desgarrado que hizo temblar la tierra. Los perros aullaron, los niños lloraron, y los adultos entendieron que la bruja había encontrado aquello que la ofrenda contenía en un límite. Al día siguiente, la grieta estaba vacía. No había rastro de la bruja, ni de don Lauro, ni de ningún tipo de lucha. Solo quedaba un silencio profundo, como si algo hubiera sido arrancado del mundo. Nochistlán respiró aliviado, pero con la certeza amarga de que las brujas no mueren. Solo cambian de lugar. Solo esperan otro pueblo, otro niño, otra medianoche propicia. Y desde entonces, cuando el viento desciende de los montes con un gemido grave y antiguo, las madres de Nochistlán no duermen. Las abuelas dicen que ese sonido no es viento, sino ella, recordándoles que siempre puede volver.